Dígame. Lo tengo al señor Miguel Ponce, como siempre, para abrir la mesa, para que 2 minutos frenemos y a las 9 de la mañana, como Dios manda, nos tomamos un rico café. Un café con un amigo, con alguien que entiende la política, y lo dejamos reflexionar. Es presentado de la siguiente forma. La economía en palabras. Miguel Ponce, un café y un análisis de la actualidad en 5 minutos. Muy buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Pero muy buenos días. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien, no? Parece que el día que amenazaba lluvioso y tormentoso se ha transformado en casi un día para un asadito, ¿no? Es que es notable. Hace 3 días que vienen con la amenaza de tormentas y todo. No. Vos comprás la carne, Miguel, y va a pasar la dirección. Correcto. Además soy asador, ¿saben? ¿No? Es mi hobby. Lamentablemente no lo sabíamos. Me estoy enterando a 8 años de esta relación que tenemos. Claro, en algún momento haremos la experiencia. Totalmente. No esta semana, ¿no? Que viene calentita, No, claro. calentita, por adentro, por afuera, en momentos, yo diría, muy particulares, ¿no es cierto? Cuando además ya hemos entrado con todo al año electoral y todo sirve y tributa al tema electoral. Yo había adelantado, antes de que explotara lo de Venezuela, que el eje un poco para este fin de semana, desde mi mirada en ese momento, ustedes saben que yo adelanto vía Twitter lo que de alguna manera entiendo es lo más importante de la semana, claro, que por supuesto quiero tocarlo en esta columna. Y había puesto lo de los DNU, y sí, repito, claro, o sea, en plural, porque para mí, paradójicamente, tiene más importancia el que pasó más desapercibido que el que hizo más ruido. El que hizo más ruido obviamente tiene que ver con todo el tema de extinción de dominio, ¿no es cierto? Que bueno, desde el debate si es lo correcto sacarlo por DNU hasta la posibilidad de que se negocie, ¿no es cierto? Si hay voluntad, por supuesto, en el Congreso de la Nación, pero el segundo es mucho más, yo diría, sutil, y que creo que no casualmente se sacó atrás de que sabíamos que iba a traer problema, que es el de el ARSAT, ¿eh? Claro. O sea, en términos, estamos en un medio, los medios juegan partidos importantes en nuestro país desde hace tiempo, y creo que a nivel mundial, entonces el tema de las licitaciones de las bandas, ¿no es cierto?, disponibles del ARSAT, creo que es un tema destinado a influirnos de aquí en adelante en todo lo que tiene que ver con la política de medios. En algún momento, esto vamos a tener que tocarlo en detalle, yo creo que sorprendentemente, como los beneficiarios son los medios que existen, sí, tuvo una, yo diría, mínima repercusión en los medios, pero además porque sacado en este contexto, ¿no es cierto?, se ha sacado en este contexto temporal de campaña electoral, yo no me imagino a ningún, diríamos, candidato, potencial candidato, diciendo algo al respecto, algún aporte que modificara esta situación, porque no aparece más en ningún medio. Este es el tema, ¿no es cierto? Entonces creo que no es casual que haya salido precisamente en el inicio de un año electoral y que por supuesto va a pasar como Pancho por su casa, diríamos, ¿no? Pero luego vino Venezuela. Sí. Y Venezuela nos tiene a todos muy preocupados. Yo tengo que decir explícitamente que aún dentro de Cancillería, miren lo que me estoy atreviendo a decir, aún dentro de Cancillería no hay unanimidad en la posición que muy rápidamente adoptó Argentina, sumándose a minutos de que el presidente Trump hiciese su primera expresión, ¿no es cierto? Lógicamente, ustedes saben, la Unión Cívica Radical históricamente ha tenido una posición que la hizo manifiesta en circunstancias similares en los gobiernos de Irigoyen, de Ilia y de Alfonsín. Todos se acuerdan el último hecho
o todos no, a lo mejor ustedes no habían nacido, cuando Alfonsín guardó en el bolsillo de su traje en la Casa Blanca, en los jardines, y hizo un discurso rotundo que todavía hoy algunos recuerdan la cara de Reagan cuando planteó el tema de apoyo al grupo de Contadora para evitar la invasión norteamericana a Nicaragua. Y a partir de ese momento la búsqueda permanente de la Unión Cívica Radical ha sido tratar de que la región, buscar lo que se denomina una solución latinoamericana. Y si hubiéramos sabido que en el día de hoy se anunciaba que encima Estados Unidos no solo hizo que su vicepresidente a través de un vídeo impulsar al pueblo a salir a la calle diciendo que Estados Unidos estaba dispuesto a todo, y cuando dice a todo, todos ya sabemos de qué se trata, sí, sino que en el día de hoy Abraham ha sido designado para hacerse cargo de la temática en Venezuela. Abraham está muy complicado en lo que fue el escándalo, ¿no es cierto?, de Irán y los contras, y la verdad es que es un halcón que solamente aparece en los lugares donde luego va a haber invasión. Entonces, el movimiento nacional por la democracia social que integro, ¿no es cierto?, y que impulso, tuvimos que salir muy rápidamente, con acuerdo de ciertos sectores de Cancillería, a clarificar esta situación. Y clarificar implica precisamente tratar de evitar la injerencia externa que está habiendo hoy en una posible solución. Digo, desde los cubanos que están adentro, Rusia y China, y la propia Estados Unidos. Nosotros no queremos que haya intervención externa, y que la que ya esté habiendo se retire para permitir que una misión diplomática de las dos posiciones que hoy tiene Latinoamérica, la que lidera México, Uruguay por un lado, y la de Colombia, Brasil por otro, aunque Argentina fue la que presentó el documento que finalmente fue aprobado, ¿no es cierto?, a través de nuestra embajadora en OEA, nos gustaría que hubiera una salida diplomática claramente siguiendo la tradición nuestra. Y en esto me atrevo a decir algo que yo sé que me va a costar. La mayoría de los funcionarios con experiencia en Cancillería opinan exactamente igual. Quiero decir, esto no es hablado solamente desde la política, sino que lo estamos hablando desde la técnica. ¿Por qué? Porque no se están teniendo en cuenta algunos elementos económicos y políticos claves. Hay 7 destilerías y refinerías en Illinois exclusivamente trabajando el petróleo que llega desde Venezuela, que tiene alto contenido en azufre. Ese petróleo significa 40% de todo lo que exporta a nivel petróleo Venezuela. Es decir, si Estados Unidos quisiera resolver esto muy rápidamente, ya habría tomado alguna medida al respecto. No lo hace. Miguel, bien. Se supo hoy a la mañana ¿sí? que Estados Unidos quiere redirigir ese dinero de las exportaciones de petróleo de Venezuela hacia la Asamblea Nacional y Guaidó, y está viendo de qué manera, para no cortar ese suministro, correcto, viendo correcto. cómo digamos... Como han hecho con el oro que está en Londres. Exactamente. Ahí está, exactamente. Sí. Bueno, estas son medidas diplomáticas importantes. Esta es una manera distinta de encarar el tema. Lo mismo que está planteando Unión Europea, que les daría 8 días para que convoquen elecciones, ¿no es cierto? Y luego, en todo caso, reconocer al presidente surgido de la Asamblea Nacional para que convoque elecciones también. Es decir, un poco el tema sería tratar de que los que hoy están de alguna manera tratando de jugar su propio partido, porque, a ver, yo no puedo creer que hace un mes hayamos tenido la delegación china y la visita oficial china más importante desde que asumió Macri, y algunos dicen desde que tenemos relaciones con los chinos. Y ayer el canciller, algunos dicen que en un exabrupto, dijo explícitamente que China y Rusia lo único que le interesaba era cobrar el dinero que tenían invertido allí, hablando contra los swap, cuando Argentina tiene swap desde hace varios años. Cuesta entender igual que haya
otro motivo por el cual estén bancando a Venezuela. Cuesta entender. Sí, claro. Bueno, entonces un poco el planteo es tratar de evitar de todas formas cualquier tipo de intervención externa, tratar de que haya elecciones lo antes posible, hacer que la diplomacia latinoamericana, al estilo Contadora en su momento, que fue el último caso, diríamos, fuerte de participación de la diplomacia argentina, pueda llegar a lograr esto que nosotros denominamos una solución latinoamericana al tema de Venezuela. Todavía se espera con mucha expectativa la reunión del Papa con los 3 obispos venezolanos con los que se juntaría hoy, a partir de lo cual el Vaticano recién abriría una posición pública, que creo que es muy posible que en las próximas horas, a partir de la concentración que la oposición está llamando y que no le ha fijado fecha, y la van a fijar hoy, tengamos algún tipo de salida. Por de pronto, ya Maduro, reconociendo su situación de debilidad, está pidiendo un diálogo, que inclusive lo planteó cara a cara con Guaidó, ¿no es cierto? Pero me parece que es muy importante que se aclarara. Yo le tengo mucho miedo a la llegada de Abraham hoy a Venezuela, porque podría llegar a estar implicando que aparezcan armas, que aparezca algún tipo de ayuda de armas. Piensen ustedes que hay 700 cubanos asesorando a 1.700.000 milicianos, porque lo que no se está diciendo acá es que más importante que las Fuerzas Armadas son los milicianos, que son civiles armados. Sí, claro, los paramilitares de Maduro, sí. Claro. Y esto, muchachos, esto está indicando de que si no hay un acuerdo político que implique una amplia amnistía, seguramente para muchos, vamos un baño de sangre de manera inevitable. Lo que hay que frenar es esto. Ya demasiados males ha tenido el pueblo venezolano en el último tiempo, bancándose la dictadura que se está bancando particularmente en el último tiempo, y las formas en que esta se manifiesta, ¿no es cierto? Yo hablo todos los días con venezolanos que tenemos en la Argentina, ustedes también, vayan a donde vayan, los tipos te cuentan una realidad, la de ellos y la de sus familias, que es realmente preocupante, ¿no es cierto? A eso es lo que hay que ponerle fin, y hay que ponerle fin al menor costo de vidas humanas posible, y tratando de hacerlo con la histórica diplomacia que Latinoamérica ha tenido. Yo en este sentido me saco el sombrero ante la expresión de México, que con una coherencia que no tenemos nosotros, que no hemos tenido nosotros, que hemos tenido premios Nobel precisamente por actuar como lo estamos demandando, la verdad es que amerita ser colocado sobre todo el tablero de análisis de lo que hay. Esto es un poco lo que yo quería dejar sentado, ¿no? Porque es lo que me tiene más preocupado. A eso quería llegar, como referente de la Unión Cívica Radical. Sé que este tema también ha generado disidencias fuertes, muy importantes dentro del partido, en un momento donde, de verdad se están deshaciendo los bloques, los partidos se están deshaciendo, el peronismo por un lado, la Unión Cívica por el otro, el PRO mismo también tiene muchas disidencias. Sí. Tenemos gente conocida del PRO que está coincidiendo con este planteo que estamos haciendo, particularmente alguna gente que estuvo en Cancillería, ¿no es cierto?, en tiempos de Malcorra. ¿Lo ven con muy malos ojos cómo está la postura de Mauricio? Sí, en este caso, Sí. Todavía hay tiempo de dar una rectificación, porque el tema hay que mirarlo como una película, ¿no es cierto? Y lo que está ocurriendo en Venezuela está cambiando minuto a minuto. Yo diría que lo único que me desvió hoy fue los casi 200 muertos en Brasil, ¿no es cierto?, con ese aluvión, claro. que es una verdadera tragedia, pero después el lugar donde más muertes está habiendo en estos momentos obviamente es Venezuela, y el lugar donde potencialmente más muertos puede haber en Latinoamérica es Venezuela. Por eso es urgente no hacernos los distraídos. Muchos dicen, no, esto lo están usando para la campaña. No, muchachos, este es un tema preocupante. Yo entiendo, a fin de mes, cuando ves la heladera que no la podés llenar, hay preocupación, y eso influye desde ya en el tema de la campaña y del voto y todo lo que sea. De hecho, andan girando nuevas encuestas altamente preocupantes, y el otro hecho que me llamó tremendamente la atención es alguna primera plana de un diario de hoy con algo que en otro momento se hubiera
ha planteado casi como una injerencia externa o en los asuntos externos, una injerencia externa en los asuntos internos. El Fondo Monetario Internacional hablando de la incertidumbre que puede haber si hay un cambio de dirección en la política argentina. Es genial. Tapa de Clarín y La Nación, ¿eh? La Nación. Tapa de Clarín. Pero no me digan que no es fuerte. No, yo supongo que la oposición, particularmente el peronismo, va a salir a hacer estragos con esto, porque la verdad es que es muy fuerte y creo también que es un error diplomático del chico que está a cargo de la parte hemisférica, ¿no es cierto? Yo lo hubiera dicho de otra manera, porque esto es cargar tintas de que o reconocer que un cambio de gobierno implicaría ruptura con el fondo, cuando en realidad lo que el fondo está buscando es que todos los sectores políticos nacionales aparezcan comprometidos con la continuidad del programa. Pero es muy difícil eso, Es muy difícil. Me parece que es antagónico, la oposición hoy es muy antagónica con lo que propone el fondo. Absolutamente, pero también suena a dejarte la pelota picando, claro, decir que no van a venir inversiones porque podría haber un cambio de signo político. Perdón, ¿y dónde están las inversiones de ahora? Sí, pero bueno, menos malo, ¿no? La situación que vamos a empezar a vivir es la del menos malo. Y ya casi yo espero que no. Técnica. Yo reconozco que espero que no. Noto que sí está avanzando un tema de diríamos refrescar la estrategia de las grietas, ¿no es cierto? La estrategia de la grieta, pero digo, sin unir situaciones. Miremos la grieta venezolana, que ese no sea nuestro horizonte, por favor, miremos a qué nos llevan las grietas. Yo estoy, ustedes lo saben, públicamente trabajando desde hace muchísimo por tratar de que esta grieta no termine consolidarse en Argentina. Me parece que los elementos no nos están ayudando mucho, pero el esfuerzo por construir una alternativa superadora me parece que lo amerita, ¿no? Miguel, completísimo como siempre. Por favor, un fuerte abrazo y saludos a toda la mesa, y queda pendiente lo del asado. Dale, hecho. Chao. Miguel Ponce con la actualidad política.